días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Páginas de Nuestra Historia, que transmite OMAG Televisión en colaboración, como siempre, con el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. ¿Ya? Estamos precisamente en un lugar emblemático, en la Biblioteca Armando Brown Menéndez, en el edificio denominado Palacio Brown Menéndez, hoy Museo Regional de Magallanes, acá en el centro de Punta Arenas, frente al Surco, ¿ya? Para los magallánicos que recordamos esta ubicación tan especial. Cuarta temporada ya de Páginas de Nuestra Historia, un programa que transmite UMAC Televisión, ¿cierto? Con diferentes temáticas. Y en esta cuarta temporada hemos estado tratando algunos temas muy interesantes que no habíamos tratado de forma anterior, que habían sido un poco más académicos, en torno a algunas investigaciones, pero hemos visto que la historia no solamente son libros y papers, sino que el transitar del diario vivir de la gente. En eso la música es común, la televisión y el tema que vamos a tratar hoy día también, muy importante, la radio en Magallanes y la radio en Chile, ¿ya? Y para eso tenemos dos invitados de excepción. A mi derecha, don Iván Lara, de formación electrónico, ¿cierto? Funcionario de la Armada, formó la escuela de Grumete, y a principios de los 70, al jubilarse, se queda acá en la región de Magallanes y tiene una vida ligada a la radiotelefonía, en la parte técnica de la radiodifusión en Magallanes, un nombre muy importante. Don Iván Lara, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y junto a ello también, un invitado también de excepción, nos ha acompañado en otra ocasión, y también hablar de radio en Magallanes es sinónimo de Vladimiro Mimisa, el Pulga Mimisa, para sus coterráneos, un magallánico de excepción y un amigo de la casa. Vladimiro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mi querido Dusa. Una vez más, en este canal, en la Universidad de Magallanes, en el museo, los felicito de verdad. Hay que transmitir la historia, hay que recordar la historia. Y qué bueno que se hayan acordado de este pariente pobre de las comunicaciones, pero que es el medio de mayor credibilidad en Chile a través de todos los tiempos, la radio. Insuperable medio de comunicación. Gracias, Dusan, una vez más. Por favor. Y este año, precisamente, lo comentamos fuera de pantalla, se cumplen 100 años de la radiotelefonía en Magallanes. Don Iván, ¿cómo surge la radio en Chile, verdad? En Chile, bueno, ya se ha dado a conocer muchas veces cómo partió esto. Es un grupo de gente, porque hablemos que la radio nació de los radioaficionados. La radiodifusión, primeros pasos los dieron los radioaficionados, de los cuales era Enrique Sacie, ¿no es cierto?, junto con Harvey Diamond, que fueron los dos que formaron el Radio Club de Chile. El 12 de julio de 1922. Y la radio broadcasting, digamos, las emisoras salieron el 22, o sea, el mismo año, 1922, pero el 19 de agosto. Entonces había una diferencia ahí. Radio Club de Chile nació la radiotelefonía en Chile. Entonces fue una transmisión que hicieron Enrique Sacie con Arturo Salazar, que era profesor de electrónica en la Universidad de Chile. Y ellos construyeron un equipo donde transmitieron desde la Universidad de Chile al diario Mercurio. Esos fueron los primeros pasos que se dio la radiotelefonía en Chile, donde habían unas 200 personas que no creían que la voz se transmitía, sino que había un mago que estaba detrás de una cortina. Esa fue la... Entonces ellos dieron a entender y dieron a conocer que la voz se transmitía por el aire. Y la escucharon en Valparaíso, esa primera transmisión también. Pero esos fueron los inicios de la radiotelefonía en Chile, que fue el segundo país que tuvo emisoras de radio después de Argentina. Argentina fue el año 1920. Y después vino Canadá y Estados Unidos. Mira. Entonces acá somos pioneros en la radiotelefonía y en Magallanes también. ¿Por qué no? Si aquí se construyó la primera, también a raíz de los radioaficionados. Aquí estaba Andrés Nielsen y Enrique Nielsen,
que eran hermanos, Nielsen Johansson, que incluso le tengo una entrevista yo que se la hice hace unos años atrás, donde él habla de los temas donde escuchaban radio desde Buenos Aires, acá en Punta Arenas, en el año 22. Escuchaban la radio Splendid de Buenos Aires, que ella ya estaba transmitiendo del año 20. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros estamos ligados acá a los primeros pasos de la radiotelefonía, acá en Magallanes. Hay historias muy lindas. ¿Y qué puedo decir? Vladimiro acá. Sí, oye, Vladimiro también, Magallanes está muy ligado a los temas de radio, quizás aislamiento, pero es un medio de comunicación extraordinariamente ligado a la familia magallánica. La infancia está ligada a la radio. Primero por nuestra topografía, ¿no? La geografía de la Patagonia hizo que la radio fuera un medio absolutamente vital. Tú en la presentación hablaba de programas tan íconos que han significado hacer canciones. La canción más exitosa nacida alguna vez en el Festival Folclórico de la Patagonia fue Mensaje en la Patagonia. Para el resto de los chilenos es muy difícil entenderla. Quienes vivimos en la Patagonia sabemos lo que significaban los mensajes. Aquí en Magallanes existió radio de onda corta. Hoy es impensado, radio militar austral, ¿no? La radio con onda corta. Nosotros nacimos en la era de las radios AM. Técnicamente lo va a explicar seguramente Iván, pero son las radios con mayor alcance. Hoy siguen existiendo las radios AM, se escuchan en la lejanía, en los lugares más apartados. Desafortunadamente han ido desapareciendo y ya prácticamente los automóviles modernos no traen la AM. Sin embargo, es la radio pionera que cumplió un rol importantísimo, sigue cumpliendo un rol importantísimo, y hoy las radios de onda corta han sido evidentemente esos equipos transmisores grandes, tremendos, ¿no? El último gran equipo transmisor lo tuvo la Radio Corporación, después del golpe fue la Radio Nacional de Chile, que se expandía por todo el mundo, tenía una onda corta fabulosa. Yo recuerdo que nos sorprendió el terremoto de la década del 80, estábamos nosotros en Quito, Chile había jugado por la mañana y estábamos en la Embajada de Chile en Quito cuando se produjo un terremoto fenomenal en Chile, y el único medio de comunicación, las líneas telefónicas habían caído, estábamos absolutamente aislados en Ecuador, y la radio nos trajo la información. La radio de onda corta era la Radio Nacional de Chile, nos agrupábamos toda esa delegación chilena, jugadores, técnicos, periodistas, en un par de habitaciones sintonizando con dificultad la onda corta, y recuerdo que en aquel momento hay una información desde la quinta región del país, y entre las informaciones que se dan es que se había caído producto del terremoto la casa de Patricio Yáñez. El Pato Yáñez jugaba en España, vino a integrarse a la selección chilena, jugó en Ecuador, estaba en Ecuador, no creía, no daba crédito a lo que estaba escuchando, y ahí quedó absolutamente descolocado, preocupado, y no teníamos contacto con Chile para saber la suerte de sus padres y de sus hermanos. Bueno, pero esa es la radio es magia, y esta radio magallánica tiene una tremenda historia. Oye, don Iván, como bien dice Vladimiro, tiene una larga historia. ¿Cómo comienzan las primeras estaciones de radio en Punta Arenas? En Punta Arenas, de acuerdo a los informes que yo he ido recolectando por ahí, el año 31 fue la primera radio que fue la radio austral. O sea, en cierta forma fue la primera ya definida como emisora, pero antes ya había otra radio que se llamaba Radio Magallanes, que esa la construyó Ramón Verde, que era un español radicado acá en Magallanes, junto con también tengo otros antecedentes ahí de Fariña y Calcuta, que también sacaron radioemisoras. Entonces, eso yo lo rescaté. Y una fábrica de fideo también. También, claro, tenían eso, y ellos también sacaron su radio. Tío bisabuelo de Fernando. Sí. Entonces hay harta historia que quizás no se conoce, porque siempre se va a lo más
digamos, actualizado. Pero yo, gracias a la entrevista que le hice a don Andrés Nielsen, que era hermano del que construyó el primer equipo transmisor acá en Magallanes, en una entrevista él ya estaba cumpliendo, tenía 94 años cuando yo le hice una entrevista, que le hice en su casa. Y ahí habla de todas estas cosas, cuando, por ejemplo, dice, un día, el año 22, mi hermano me despierta y me dice, ven a escuchar una radio de Buenos Aires. Y se escuchaba con audífonos, incluso él hace la muestra y dice, yo la escuché con audífonos porque no existían parlantes en ese tiempo. Entonces, es una cosa bien interesante que quizás muy pocos la conocen, pero son testimonios de esta persona, que en paz descanse. Y él nació el 22 de septiembre de 1908, don Andrés Nielsen. Y él fue el fundador del Radio Club Magallanes, acá, que también fue filial del Radio Club de Chile. Entonces, todo esto está ligado con la radioafición, porque hay gente que le gusta la radio. Entonces, empiezan a experimentar. Yo también soy radioaficionado. La primera licencia la saqué yo el año 69. El año 1969, que mis siglas eran en ese tiempo CE8 Alfa Kilo, 8AK. Posteriormente me la cambiaron porque salieron 3 letras. Pero de ese tiempo yo soy radioaficionado, activo. Y todas estas cosas han ido naciendo eso porque el radioaficionado experimenta. Y todos esos experimentos después los transmite a la radio, a la broadcasting. Sí. Eso es en parte. Pero como digo, hay harta linda historia acá de Magallanes. Si no me permites, Dusan, la primera radio en Magallanes, la radio comercial, la radio que conocemos hoy, fue Radio Austral de Punta Arenas, una iniciativa de los hermanos Turina, una radio notable. Yo recuerdo absolutamente los comentarios del señor de los Hoyos, Estampas de España, con José Escarpa. Tengo que recordar a don Moisés Ojeda, voces pioneras en la radio austral de Punta Arenas, cuyos estudios estaban en calle José Nogueira. Posteriormente ahí estuvieron los estudios de Radio Minería. En las afueras, saliendo de la radio, había un bar, Antonio Soto Catalejo. Antonio Soto Catalejo. La radio austral de Punta Arenas está ligada, ¿no?, a los recuerdos imborrables de nuestra primera infancia. Fue, yo te diría, el medio que nos comenzó a acercar la pasión por la radio. Iván hablaba de que el señor Nielsen le había contado de la llegada de las radios argentinas. Nosotros tenemos una tremenda influencia de la radio argentina. ¿Sí? Primero porque, bueno, fueron los primeros. Segundo porque tuvieron radios con onda corta extraordinarias. Radio Splendid, Radio El Mundo de Buenos Aires, ¿no? Eran radios que teníamos permanentemente, escuchábamos el fútbol argentino. Yo escuchaba el fútbol argentino siendo niño, 4, 5 años. Cómo olvidar a Fioravanti, que fue el más grande relator argentino de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, y la radio austral dio paso después a otras importantes emisoras, ¿no? Radio La Voz del Sur, don Eladio Fernández, otro pionero de la radiotelefonía chilena, de la radio magallánica, don Eladio Fernández en Radio La Voz del Sur, Radio Polar de Punta Arenas, el ingeniero Femenía, era un hombre de la ingeniería, Femenías, José Calmarenco, que fue un periodista autodidacta. Pepe Barquillo. ¿Perdón? Pepe Barquillo escribía también el... José Calmarenco, claro. Tenía una peletería en Calle Roca, ¿no? Él tenía una peletería, fue director de la Radio Polar en sus comienzos, cuna de grandes valores. Yo siempre digo, Dusan, Punta Arenas tuvo escuela primaria, escuela secundaria, tuvo universidad en materia radial para Chile, porque aquí hubo un hombre excepcional en la radio,
que cambió el giro de la radio como medio de comunicación. Se llamó Antonio Benedicto. Llega a Chile, un argentino, llega a Radio La Voz del Sur, Antonio Benedicto, protagonista de la historia de Chile, ojo, protagonista de la historia de Chile, hasta el 11 de septiembre de 1973. Ina Colomé, su mujer, una voz extraordinaria. Ellos cambiaron la radio. Hicieron radio de verdad. Instalaron los primeros departamentos de prensa. Los departamentos de prensa en Radio de la Voz del Sur y en Polar de Punta Arenas. Se disputaban la sintonía, impactos en el centro de la noticia. Fernando Reyes Mata. Fernando Reyes Mata fue embajador de Chile en China. Antonio Benedicto, que yo te digo, Jorge Bavarovich, posteriormente, ¿no? Gassi Jalil, Pepe Bosic, perdón, a lo mejor me pongo de pie, José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, José Miguel, hijo de militar, oficial del ejército, estudió en el liceo, hizo sus primeras armas en una máquina de escribir en la radio La Voz del Sur de Punta Arenas. Entonces esto fue cuna de grandes valores. Ya tendremos la oportunidad de hablar de las grandes voces que han hecho historia en la región de Magallanes. Sí, indudablemente, oído Luis, también, eso también en Magallanes es interesante, que cuando empiezan a surgir las radios hay muchos personajes importantes que valoran el tema de tener una radioemisora, la radioemisora militar también, Ramón Cañas Montalva, es importante. Justamente. Bueno, es la radio de onda corta, como dice Vladimiro, pero yo lo que estaba hablando solamente de AM, a onda larga. Y ahí, por ejemplo, le faltó un detalle. La radio austral partió arriba frente al regimiento. Allá se hizo la primera transmisión y que fue escuchada, fue un 26 de mayo de 1931. Y ahí hicieron las pruebas, que fue Enrique Nielsen con otra persona, hicieron la primera prueba. Salieron de frente al regimiento de Independencia en la parte de arriba, en la acera del frente. Ahí tuvieron primero la planta de la radio austral. Y después, el día 27 ya salió, el mismo día, el mes de mayo, salió al aire ya en forma definitiva y fue escuchada en la estancia Otway. No sé, quedará ya en el seno Otway la estancia, pero dice más o menos 50 kilómetros. Esa fue la primera transmisión que se hizo acá. Desde Don Iván, así de forma simple, la gente que nos ve, que está viendo los programas tanto en directo por UMAC Televisión, como también luego los revisa en YouTube, donde están todas las temporadas, hay mucha gente que no conoce la diferencia entre una radio AM y FM. Bueno, como decía Vladimiro, claro, ya la radio FM no... No, la AM. Claro, la radio AM ya incluso no está ni siquiera en automóvil. Sí. Modernos. Es por, digamos, la concentración de la población más en las ciudades. Entonces, tenemos un 90% de la audiencia la tenemos en la ciudad, donde la FM se concentra ahí, en diferencia que la AM tiene más alcance para el campo. Y acá en la ciudad yo creo que nadie escucha AM, ya es muy poco. Entonces, la FM se ha ganado el espacio. Pero yo creo que Dulce apunta técnicamente qué diferencia hay entre una radio AM y FM. ¿Por qué la AM tiene más alcance? Porque podemos tener un equipo de 1 kilo en FM y 1 kilo en AM. La AM se escucha más largo, ¿no? A más distancia. Claro, es la propagación de las señales de radio, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia de onda larga es una propagación que se va por la superficie terrestre. Entonces, siguiendo valles, montañas, por eso llega a cualquier parte. Mientras que la FM es directa, es como poner una linterna y tú alumbras. Donde llega, allá llega la señal de la FM, pero no la M. Y la onda corta
tiene más alcance todavía porque esa es una señal de la estratosfera. Entonces se producen unos ductos y te pueden escuchar en la China, si quieres, ¿no es cierto?, en onda corta y con poca potencia. Mientras que la FM está concentrada por la ciudad. El sonido es mucho mejor en la FM que en la M. Y esa es la diferencia que yo les puedo dar a conocer, es por el largo de onda que se. Y antiguamente, por ejemplo, se transmitía y daban la frecuencia en metros. Y ahora, bueno, después cambiaron kilohertz, megahertz, kilociclo, megaciclo, pero es el largo de onda, ¿no es cierto? El largo de onda que se mide en metros y la frecuencia en megahertz. 19 metros, 25 metros, claro. 49 metros, escuchamos la radio de onda corta. Sí. Entonces hay que hacer una conversión, por ejemplo, los 31 metros son los 9.000 y tantos. Están los 25 metros que son y en radioafición, por ejemplo, los 40, los 20, los 10 metros que son frecuencias ya establecidas, bandas, digamos. Vladimiro, sobre el punto de la radio, la antigua radio y querida radio, recordaba que las radios también tenían auditorio, eran un poco diferentes a las de hoy. Me parece que grandes artistas salieron de la radio. La primera radio con auditorio fue la primera radio de Magallanes, la Radio Austral. Sí. Tenían un auditorio fantástico, ¿no? Yo recuerdo haber visto vivo y directo, cantar ahí el tangómano, el doctor Carlos Castillo. Alberto Castillo. El doctor Alberto Castillo. Claro, llegaban los primeros grandes shows a Punta Arenas en vivo y en directo. Un salón auditorio de Radio Austral. En ese salón auditorio se vivió, yo te diría, el debate el debate político más importante que haya registrado la historia de Magallanes, sin ninguna duda, y ese debate político debería haber estado en todas las universidades de Chile y de América Latina, un debate ideológico de alta alcurnia. Debatieron ahí cuando el Partido Socialista experimenta una de sus tantas, como te dijera yo, quebraduras. El Partido Socialista ha sido en muchas oportunidades muy quebrado, ¿no? Y se quebró el Partido Socialista con la Unión Socialista Popular. Y dos grandes, tremendos personajes de la política chilena se separaron. Raúl Ampuero y Salvador Allende. Y coincidieron en Magallanes, ambos, para ser candidatos a senadores por esta región. Y se produjo un debate ideológico. Mira, la Radio Austral recién había comenzado la radio minería, pero era el mismo salón auditorio de la Radio Austral. Había comenzado la radio minería. Se produjo el debate más importante que había registrado esta historia. Tiene que estar en la Universidad de Magallanes. El debate Salvador Allende con Ampuero. Fantástico. Recuerdo en la época de Eduardo Frei Montalva también haber asistido ahí. Era muy joven, ¿no? Pero ya interesado, ¿no?, en los cambios sociales que experimentaba Chile. El encuentro de los profesionales que pregonaban la revolución en libertad. ¿Qué es eso, revolución en libertad para nosotros en aquella época? Y ahí estuvieron los profesionales, magallánicos también, Pedro Goich, entre otros. Pedro Goich, padre de Carolina. Nicolo Gligo, poeta, claro. Un agrónomo de excelencia a nivel universal. Eran jóvenes. Bueno, y ahí recibiendo a Jackson Chole en Magallanes, no lo conocíamos, absolutamente no lo conocíamos. Se produjo este fenómeno, reforma agraria. ¿Dónde? En un auditorium de una Radio Austral, incipiente después, Radio Minería. Mira, los salones auditorium, la Radio Polar. La Radio Polar se repletaba. La Radio Polar tenía un balcón por la calle Boris. La gente hasta el balcón, lleno hasta las banderas, los grandes concursos de los barrios, las voces magallánicas. Ahí ganó Amanda Treyes y Sonia Danielovich el concurso Perlina Radiolina, que lo llevó a Radio Minería de Santiago, un evento nacional, y ellas ganaron a nivel país. Aquí fueron recibidas, en aquel tiempo, Pelé y Maradona juntos, ¿no? Toda la ciudad esperando
a Amandita Treyes y a Sonia Danielovich, un recuerdo para ella. La Amanda después fue una gran voz de la radiotelefonía magallánica, como su hermano Víctor. Claro, Víctor Treyes, director del liceo, claro. Director del liceo, profesor de inglés. Víctor Treyes. También. Él estudiaba un año en la Universidad Técnica en Santiago, en aquel tiempo, y trabajaba el otro año en la radio en Punta Arenas. Él juntaba los recursos del año en la radio para ir a estudiar el próximo otra vez a la universidad y seguir su carrera de profesor de inglés. Maravilloso, sí, una gran voz, sí. Víctor Treyes. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa, estamos en los tiempos, y vamos a volver en unos breves minutos para seguir conversando sobre la radio, los hombres, las mujeres de radio, los auditorios. La verdad que esa historia ya más íntima de la radiotelefonía de Magallanes. Nos vemos en unos minutos. Este cuadro, llamado Escena de Gansos, es un óleo sobre tela pintado por el artista español José Ruiz Blasco. Este malagueño, nacido en 1838, fue pintor, profesor de arte y padre del famoso artista Pablo Picasso. José Ruiz Blasco alternaba la docencia con la creación artística y fue curador del Museo de Málaga, entre otros trabajos que le brindaban estabilidad económica esporádica. Su obra tuvo una repercusión limitada, ya que durante gran parte de su vida solo pintó aves y naturalezas muertas, siendo la más famosa El Palomar de 1894. Fue él quien le dio en 1888 las primeras lecciones de arte a su hijo Pablo, quien llegaría a ser uno de los artistas más importantes del siglo XX. Pero José Ruiz no tuvo la fama de su hijo, incluso en muchas ocasiones debía pagar deudas y otros pendientes con óleos que pintaba para ganarse a duras penas la vida. Este cuadro, que adorna el comedor del Palacio Brown Menéndez, hoy Museo Regional de Magallanes, fue adquirido por medio del pago de una deuda. Ocurre que Pablo Picasso nació en un edificio que formaba parte de las casas de campo, en Málaga, que pertenecían al marqués de Isnate. Uno de los departamentos, que hoy es el Museo Pablo Picasso, era arrendado por José Ruiz Blasco, que cuando no tenía dinero para pagar el arriendo, saldaba sus deudas con cuadros. El marqués de Isnate es padre de Francisco Campos Torreblanca, que luego de emigrar a América se casó con Ana Menéndez Betty, hermana de Josefina Menéndez, quien se casó con Mauricio Brown. Francisco Campos Torreblanca entregó este cuadro como regalo de aniversario de matrimonio a sus cuñados, y aseguraba que el mismo Pablo Picasso, siendo muy niño, pintó las patas de los gansos de este cuadro, debido a que en aquellos años su padre, José Ruiz Blasco, sufría problemas visuales propios de la edad. Esto entrega un ingrediente adicional a esta obra elaborada por José Ruiz Blasco y su hijo, el gran maestro del cubismo Pablo Picasso, que hoy está en exhibición en el Museo Regional de Magallanes. Amigas, amigos, nuevamente nos encontramos luego de esta pequeña pausa en el programa Páginas de Nuestra Historia, que transmite radio y televisión, UMAG Televisión, en un convenio de colaboración entre el Museo Regional de Magallanes y la Universidad de Magallanes a través de su canal que transmite a través de la señal abierta de la televisión por cable y también a través de su canal de YouTube. El día de hoy, en nuestro programa, ya en la cuarta temporada, estamos conversando sobre la radiotelefonía en Magallanes, ese elemento que uno prende a primera hora para informarse de lo que ocurrió el día anterior, el elemento más confiable para conocer la verdadera noticia, la inmediatez, ¿cierto? Cuando se corta todo, la luz y todo, siempre hay una radio a pila que nos conecta con el mundo. Y para hablar sobre ello, dos personajes de sección, volvemos con don Iván Lara, Vladimiro Mimisa. Y Vladimiro, los programas antiguos, como hay libros que han marcado nuestra vida,
al haberlo leído, también deben haber programas en Magallanes que marcaron historia, ¿no? Sin duda. Te recordaba yo Estampas de España con José Escarpa. Quiero recordar Manojo de Versos con Cocho Cárcamo, todos los domingos a la 1 de la tarde. El reportero de la radio, la ronda matinal, un programa imperdible, 8:15 de la mañana en Radio La Voz del Sur con Pancho Reina. El Club de la Amistad con Daniel Ruiz. Teníamos el programa de boleros en Radio Polar, el Club del Bolero con Guillermo Espinosa, pero que aquí era conocido y fue conocido como Marco Antonio del Solar. El programa de todas las tardes con la Juventud Magallánica, el rey de las calcetineras, costaba caminar las calles de la ciudad, las calcetineras lo perseguían. René Formantel, un ícono en la radio. Tardes mexicanas con Pancho Figueredo, los mensajes para el campo, los programas de tango que hacía Pancho Reina en Radio La Voz del Sur, Cocho en Radio Polar, los radioteatros en Punta Arenas, se hacían radioteatros fantásticos, Elsa Díaz, María Belich, Arturo Lillo, el mismo Cocho, Jorge Bavarovich, el Chico Rivas, en los radioteatros de aquella época, programas informativos, ¿no? Yo le decía a Iván trata de tener, y ojalá que pueda concretar ese sueño de definitivamente concretarlo, ¿no? El Museo de la Radio. Es un pecado mortal que nosotros no tengamos la historia de la radio. No tenemos la historia de la radio. No se han guardado archivos. Por aquí pasaron personajes muy ilustres. Han ocurrido episodios que han marcado no solo la historia de la región, sino del país y del mundo. Y no está en su registro. A mí me hubiera gustado tener, por ejemplo, el día en que en Springhill emerge el primer chorro de petróleo y ahí estaba la radio. Y fue Moisés Ojeda el que le dijo a Chile, desde Magallanes, que en Springhill, hoy Cerro Manantiales, la tierra magallánica había parido petróleo con Eduardo Simián, ¿no? Encabezaba ese equipo de profesionales y trabajadores de la incipiente empresa nacional del petróleo, Corfo en aquellos tiempos. En fin, mira, la radio le dio la oportunidad a emerger en la época de Tito Carrera, un gran animador de la radiotelefonía magallánica, a los hermanos Barrientos, los que cantaron Corazón de Escarcha, y con el Chilote Campo tuvieron una larga discusión. ¿Quién era el autor de Corazón de Escarcha? Lo inscribió definitivamente el Chilote Campos, ¿no? Pero Tito Barrientos dice, yo soy el autor de la letra, el Chilote Campos le puso la música. Bueno, tarea compartida, la radio de aquellos tiempos, la Radio Polar de Punta Arenas, con voces maravillosas, hemos recordado tanto a Cocho en esta conversación. Estuvo Jorge Bavarovich, Hugo Opaso, que además era cantor, René Formantel, Marco Antonio del Solar, Pancho Figueredo, y yo quiero hacer también un homenaje porque hemos hablado en alguna oportunidad en este mismo canal de la Universidad de Magallanes, hablamos de la historia del deporte, pero el deporte no hubiera tenido la vida si no hubiera sido relatado, comentado, ¿no? A través de la radio, alegrado, incentivado y activado por hombres que dejaron un recuerdo imborrable en nuestra historia. Y que, ya que estamos hablando de la radio y los 100 años de la radio, ¿cómo no recordar a Olegario Gómez, a Carlos Vergara Gallardo Cabergo, a Antonio Pavicis Papilla, a Ángel Serra, a Mario Andrade, a Mario Jase, a Vladimiro Martins, a Jorge Antonio Silva, gran relator. Posteriormente, ¿no? Hay una camada de importantes valores también en la actividad deportiva. Hoy están los Dinaldo Alvarado, los Zúñiga, en las radios.
y qué bueno que estén, pero hubo gente fantástica del primer nivel, gente que a mí me encandiló y a la que yo le debo mucho, ¿no? Juanito Maturich, los programas deportivos imperdibles, a las 8:30 de la noche, a las 9:15 de la noche, en todas las radios. Hoy eso se ha perdido. Hemos perdido muchas cosas hoy en la radio, los programas periodísticos, más allá de leer las noticias, que generalmente es un resumen de lo que hoy dice el Google, la radio o los diarios, ¿no? No. Aquí había creatividad, habían reporteros buscando la noticia por toda la región, que lo transformaban en programas notables. El Correo de las Brujas, Olegario Gómez y Mario Belmar, que fue director de la Prensa Austral, hacían el Correo de las Brujas en Radio Polar. Y al otro lado de La Voz del Sur estaba el programa Impacto, que leía el Negro Ruiz, Víctor Trella, así un recuerdo ya hace un rato de Víctor, ¿no? Y bueno, y que escribían periodistas que ya también yo he mencionado. Pero la radio no ha sido solo eso, porque la radio tiene un complemento, aquellos seres ocultos, los que están tras el ventanal, los que hemos estado frente al micrófono, no podíamos estar hablándole a la comunidad, hablándole al país. En mi caso he tenido esa fortuna, ¿no? Si no hubiéramos tenido los radiocontroladores, los radiooperadores que aquí hemos tenido, muy importantes, y están absolutamente ligados, ¿no?, al progreso y desarrollo de la radio, que hoy ha sumado la tecnología. Cuando se pensaba que la radio iba a morir, la radio se reinventó, asumió ese desafío, sumó la tecnología a lo que ya tenía, y hoy la radio está más viva que nunca. Pero yo quiero que junto a Iván, ¿no?, yo le ayudaré para recordar algunos nombres notables que tuvieron las perillas de las radios. Se manejaba con perillas, no eran teclas, hoy son botones. No, era otra radio, y donde había que poner junto a la inventiva mucho esfuerzo, mucha pasión. Y aquí hay radiocontroladores inolvidables en nuestra historia, Iván. Sí, justamente. ¿Recuerda? Sí, de todas maneras. Pero vamos a partir por la planta. La De planta transmisora. misma, claro. Las plantas transmisoras tenían un operador, Sí, pues. un plantero, que encendía y apagaba el equipo. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Dormían ahí? Todos los días dormían ahí. Me acuerdo de el Cholo Uribe, que le decíamos cariñosamente el Cholo Uribe. Juan Barría, John Barry, plantero de la Polar. En la Ibañez estaba Conchera, plantero también, vivía en el cerro. Entonces ellos estaban casi fuera de la ciudad, y con sus equipos ahí dormían y encendían, o pasaba algo, ya tenía que estar atento porque el equipo se fue abajo. Entonces, viendo la parte técnica en la planta. Después teníamos un homenaje a un Julio Femenía también, que fue el que construyó el primer equipo de Radio Polar. Como controles, el pelado Mancilla, José Mancilla, Aladino Cárcamo, Te ayudo. Héctor Alfredo Yulef en Radio Austral, que además era un gran libretista. Carlitos Pardón, Carlitos Mijovilovich, sí. Juanito Martín. Juanito Martín fue control antes que vos. Sí. Una voz privilegiada, maravillosa, un recuerdo inolvidable para Juan Martínez. Él fue radio operador. Willy Ojeda, ya lo recordaba, Aladino Cárcamo, grande Aladino Cárcamo. Un hombre que transformó también la tecnología en la radio fue Freddy Pérez. Freddy Pérez. Vino desde el centro del país, desde Valparaíso. Freddy Pérez llegó a la Radio Polar, trabajó en la Radio Polar, en La Voz del Sur. Freddy Pérez, padre de Pancho Pérez. De Pancho Pérez. Francisco Pérez. Claro. Control. Hoy, también. Propietario de Radio Presidente Ibáñez, y que ha sido control toda su vida. Sí, ¿no? hasta ahora. José Marelicán, igual hace poco. José Marelicán también. Claro, José Marelicán. Juan Pedro Gallardo. El Flaco Guzmán. El Flaco Guzmán, Alberto Guzmán. Él partió, incluso trabajó en la radio Ejército.
Él trabajó en la Radio Ejército. No, Flaco no. Guzmán. Cuando Flaco Guzmán llegó ya no estaba la Radio Ejército. Él me dijo No. textualmente que No, trabajó vamos a ahí discutir ese en, tema. bueno, No estaba la vamos Radio a Ejército. entrar. Llegó Flaco Guzmán llega a la Radio Polar, jovencita, haciendo el servicio militar a Punta Arenas. Viene Sí. de Curicó. Tiene 81 años. Claro, ha aprendido aquí este Sí. oficio, ¿no? Porque llegó a hacer el servicio militar. Sí, claro. Claro, del Sí. Puleto. De ahí, bueno, eso es lo que me comentó El él. Flaco Yo Guzmán. no. Eh, Pero de ahí tenemos José Guerra, que era técnico también de la Ibáñez. O sea, claro, de la Ibáñez antigua. Ahí Ulises Caraján. Ulises. Se Ulises fue muy Caraján. joven, Ulises. Sí. Santiago Alvarado. Eliezer Alvarado. Perdón, Eliezer Alvarado. Eliezer Alvarado. Sí. También. Hoy, un sinnúmero se nos van a quedar algunos nombres en el Sin tintero, por ninguna supuesto. duda, Sí, Pero sí, una sí. serie de un enorme Gente equipo que que- las radios han cambiado mucho en los últimos 40, 50 años. De los nombres que hablaba Vladimiro de personajes, capaz que estoy equivocado posiblemente, pero Fernando Ferrer también tuvo una... Fernando Fernando Ferrer. en la Radio. parte, sí, Claro. Fernando en la parte posterior. Sí, Post, Gerardo digamos, Álvarez. Post también. 73. Ya Sí. Fernando, sí. Fernando Ferrer, claro. Después ya viene esa generación de Fernando, Gerardo Álvarez, la Pati Estambo, ¿no? Hoy en la Universidad de Magallanes, Sí. ¿no? Con altos cargos en nuestra Universidad de Magallanes, profesora académica en la Universidad Católica de Valparaíso. Sí, pues. Después, bueno, Miguel Palma también, ¿no? Bueno, y el canto a Magallanes también se debe en gran parte a la radio. Ellos nacieron ahí en la Radio Polar, justamente con Fernando. Fernando no era un hombre de radio permanentemente, ¿no? Fernando fue funcionario del Banco Chile. Fernando fue dirigente sindical del Banco Chile. Abruptamente, como miles, terminó el 11 de septiembre del 73. Y con Fernando en un momento determinado pensábamos que nuestro camino estaba fuera de Chile y pensábamos irnos a Costa Rica con Fernando. Y tomamos caminos distintos. Yo, invitado por Pepe Osis, gran periodista magallánico, un recuerdo para Pepe, extraordinario periodista, junto a Gassi Jalil en aquellos tiempos, ¿no? Y el Pato Caldichuri. Era el trío, ¿no? Bosis, Jalil, Caldichuri. Bueno, Fernando se quería ir después de 11 de septiembre del 73, año 74 a Costa Rica, nos íbamos a ir a Costa Rica, hacíamos los trámites en Costa Rica, y Pepe Bosis, que ya estaba en Buenos Aires, a mí me convence de ir a la Argentina, por una razón muy sencilla. Él me decía, en Costa Rica vas a estar lejos, en Argentina estás cerca, y cuando quieras ver a tu familia puedes venir a Río Gallegos. Bueno, y eso me llevó definitivamente irme a la Argentina. Y Fernando se vino a Punta Arenas, pues. Y Fernando vino a Punta Arenas y comenzó a hacer radio, y exitosamente comenzó a hacer radio. Hizo un programa extraordinario con la Pati Estambo, después llegó Juan Miranda, ¿no? Juanito, Sí, Juanito fantástico, maravilloso, Sí, sí. un ser humano extraordinario. Juan un día llega a Santiago para decirme que quería trabajar. Yo estaba en ese momento en la Radio Nacional de Chile. Bueno, la Radio Nacional de Chile, Enrique Valladares era el director de la radio, director artístico de la radio. Enrique Valladares fue competidor de Lucho Gatica mano a mano con Lucho Gatica en la época del bolero. Gatica se fue a México, Enrique se quedó en Chile y fue una voz de las maravillosas que haya tenido la radio. Y él era el director artístico de Radio Nacional de Chile en aquel tiempo. Entonces cuando llega Juanito, yo no tenía ninguna posibilidad de llevarlo en mi radio, pero lo mandé con una tarjetita mía a hablar con Guillermo Parada, la Radio Portales. Era la primera de Chile. Y llega Juanito y con una impronta espectacular dejó un recuerdo imborrable, la Radio Portales. Fíjate que hasta hace poco, cuando voy a Santiago, dentro de los recuerdos que me hacen de repente, uy, ¿qué es de Juan Miranda? Cuando yo cuento que falleció, pucha, dejo impactado a mis amigos, porque Juanito dejó un gran recuerdo mucho. allá, acá, y acá en Magallanes. Y quiero recordar también, porque la memoria es muy frágil, a Jerko Kronich, otro hombre de radio que se hizo aquí en Magallanes. Animó, fue el gran animador del Festival de San Bernardo,
y desafortunadamente se nos fue también muy temprano, entre las voces magallánicas de todos los tiempos. Sí, a Juan Miranda nosotros hicimos un reconocimiento acá también antes Sí. de que cuando cumplió los 50 años, 50 años de locución como locutor. Oiga, don Iván, sobre cómo ha cambiado, porque hablamos de muchísima gente en torno a la radio, muchísimos equipos, el que prendía los transmisores, que nos sorprenden de esta historia. Sí. ¿Cómo ha cambiado la radio? Iván no te ha técnicamente? contado cuánto se quedan dormidos, po, weón. No, es que ese es otro tema, po, weón. Cuando los planteros se quedaban dormidos. Sí, weón. sí. No, porque tenían que Y- levantar la palanca para encender el transmisor, y si no se levantaban a mover la palanca para abrir el transmisor, me no tenían teníamos que sonido, llamar- no me había tenía que radio. llamar a mí. ¿Ya? Y Me había que ir dio- a la planta. La planta de la radio Polar estaba ahí en Avenida Bulnes. Bulnes, en la ¿Ya? Quinta En Gutiérrez. la Quinta Gutiérrez, claro. Tomaba la camioneta cocho, weón, enloquecido, porque él abría la radio con alza arriba el chileno. Sí. Claro. Y no salía a la radio. Nuestro compañero Barría se quedaba, se había quedado Oye, dormido. no hemos hablado de las radios solamente de Punta Arenas, pero las de Natales ni las de Porvenir. Hasta Puerto Edén. Y Puerto Edén, sí. Pero también hay gente importante. Sí, claro. Jorge Antonio Silva, que no hace mucho que falleció. Su señora, la Eliana Gómez, que tiene más de 90 años. Y sigue haciendo radio. Juan Entonces, Navarro, Juan Navarro, autor de la radio Paine con su suegro, con Turina, Turina, sí. que fue Juanito Navarro fue control de Radio Austral de Punta Arenas. Exactamente. Así llegó, Sí. control de Radio Austral, se Sí. casó con la hija de Con la del Leonor señor Turina. y se fueron a Natales y conformaron la primera radio Natales, La Radio Radio Paine. Paine de Radio Puerto Paine. Natales. Radio Paine. Bueno, esa fue la primera radio. Después sacamos la radio con Elías Pavlovich, con Patricio Pavlovich, sacamos la radio Natales allá. Mira, claro, los Pablos de Natales. Claro, la bencinera. con él sacamos la radio Natales. Porque había una sola radio AM, entonces saquemos otra. Y ahí me tocó ir a Estados Unidos a comprar los equipos. ¿Ah? Trajimos equipos nuevos de ese tiempo, el año 93. Fui a comprar los equipos de la radio Natales. Y traje equipos también para acá, a Punta Arenas. Pero por eso digo que hay gente importante, ya está. Claro que La gente que está haciendo radio ahora. Yo recuerdo Rodrigo, Manuel Suárez, Manuel Suárez, también. pionero de la Un radio de personaje. Puerto Natales, Manuel, Sí. Manuel Suárez, Cheuque Pil, el Sordo Fernández, Alfredo Fernández. sí, Alfredo Sí, sí, Fernández, sí. También fue el director de la radio Natales. así es. Por venir Después, también. en Porvenir también, pues allá sacamos La Tierra del Fuego, donde fue Vladimiro a transmitir las carreras en una época, ¿te acuerdas? Sí, Y pues. que lo llevamos a él, porque yo era el director de la radio Tierra del Fuego en ese tiempo. Y ahí sacamos la radio, hemos hecho Patria allá en Los Radio Cabo de Horno. la radio Cabo de Horno. Aún, Sí, ya, esa, al final. esa me tocó ir el año 82, 83 a arreglar los equipos de la radio Cabo de Horno, que tenían AM y FM. Y la M llegaba acá a Punta Arenas, la de Cabo de Horno. Y después se murieron. Ahora hay radio FM, sí. Pero también está gente que ha hecho radio allá. Y bueno, es por todos lados. Sí, Puerto la Edén radio. también hay una radio. Y es bonito que vayan saliendo radios nuevas, aunque el dial acá en Magallanes, en Punta Arenas, ya está saturado. Tenemos como 40 radios acá y ya no hay espacio. Entonces, es bonito recordar también pues, gente que Claro hace que sí. patria en otros lados, no solamente en Punta Arenas. Vladimiro, antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, hay muchísimas personas, pero bueno, yo que joven recuerdo como que marcó una época igual Cocho Cárcamo, ¿cierto? Sí. Dentro de la radio. No, en Cocho Magallanes, fue un hito. excepcional. Un hito en la historia de la historia de las comunicaciones. Cocho las hizo todas. Pero yo creo que su mejor tarea, honesta y sinceramente, de las muchas que hizo, fue la pandilla de mi barrio. Fue una escuela generadora de grandes valores artísticos, culturales y deportivos en la región de Magallanes. Y eso lo creó
en la radio Polar de Punta Arenas. Sí. Cocho es una figura señera, y de repente somos muy, muy olvidadizos, ¿no? Recuerdo que el día que fallece Cocho, intentamos asumir un compromiso de hacer una fundación que lleve su nombre. Debería haber existido una fundación que llevara el nombre de Cocho. Cocho era un tipo de una inquietud terrible. Estaba en todo, pero en todo lo que tú te puedes imaginar. En todo, en toda actividad. En las demandas, en aquel tiempo del Puerto Libre, en la primera línea, ¿no? Para comunicarla a toda la región y movilizarla, Cocho Cárcamo. En la actividad junto a los niños, la pandilla de mi barrio. En las campañas solidarias, nunca voy a olvidar, a propósito de la radio, el terremoto de 1960, cuando destruye el sur de Chile. Cocho se moviliza y se hace una cadena de la solidaridad con las radios de la Patagonia Argentina. En aquel tiempo estaba solo LU2, todavía no estaba LU14, que es la radio, digamos, hoy radio provincia de Santa Cruz. Solo estaba la LU12, la radio de Segovia. Y se hizo una cadena de solidaridad, las 24 horas del día durante 3 días. Y fue una cantidad interminable de camiones. En aquel momento, 1960, la Patagonia Argentina estaba poblada, requete contrapoblada de chilenos, ¿no? Y venían los camiones argentinos desde Río Gallegos con banderas chilenas y argentinas. Eran interminables la cantidad de camiones que se desplazaban por la Plaza Bulnes, entraban por la calle Boris, Radio Polar, dejando la solidaridad de los chilenos y argentinos de la Patagonia para ir en ayuda de los terremoteados de la zona centro-sur del país. Cocho tuvo cuando Pancho Figueredo tenía un éxito rotundo con Tardes Mexicanas, fue el impulsor de traer a Miguel Aceves Mejías. Miguel Aceves Mejías, un grande del cine, de la radio, del disco en México, récord de venta, actuando aquí en Punta Arenas, en el auditorium de la Radio Polar, saludando a la multitud de los balcones, la calle Boris, repleta de gente, la calle Boris, como repletó la calle Boris cuando llegó a Punta Arenas a efectuar una exhibición, el campeón del mundo de la categoría mosca, el argentino Pascual Pérez. Vino a Punta Arenas Pascualito Pérez, campeón del mundo en la década del 50, y desde la Radio Polar, desde los balcones, saludó a la multitud. Ahí estaba Cocho. En aquel tiempo no se soñaba con tener los móviles. Cocho fue el gestor de eso, ¿no? Sí. De salir con los móviles, a transmitir por las calles, a mover a las masas, sacar a la gente a la calle. A propósito de Cocho. Sí, el recuerdo y el homenaje a Cocho. No, totalmente. Yo, sobre lo mismo, la verdad que la radio se podría hablar horas y horas. Oh, sí, justamente. Como hablaba Vladimiro, la solidaridad, la Pascua de los niños y cuánta cosa más. Pero, en lo técnico, don Iván también, con su enorme experiencia. Digo yo, el agradecimiento a la radio, porque resulta que, como hablaba del terremoto del 60, a mí me tocó estar en Osorno para el terremoto del 60, y nosotros pusimos una radio con mi padre, que era técnico también, era radiotécnico. Pusimos una radio en la calle, porque nuestra casa quedó prácticamente destruida. Entonces echamos a andar una radio que era a batería y la pusimos con un parlante grande, porque escuchábamos la radio de Santiago. Entonces en Santiago preguntaban por la familia tanto, si querían saber. Entonces la gente, pero aglomerada ahí al lado del parlante, escuchando la radio de Santiago, llegaban también. Entonces no había manera, porque estaba cortado todas las líneas telefónicas. La radio fue fundamental en ese tiempo. Y lo sigue siendo. Y claro. Bueno, a través de este breve programa, la verdad que quisimos hacer una pequeña pincelada. Yo sé que es muy poco, pero ojalá que esto abra camino para otros programas y para que la gente también pueda revisar en YouTube en años más adelante, ¿cierto? Guardado, ¿cierto?, en la inmediatez del computador, claro, esta conversación sobre la radio, y se motive también a investigar sobre este medio tan nuestro, tan magallánico, si bien es universal, pero que tenemos tan arraigado en el corazón, la radiotelefonía, y con, bueno, don Iván Lara, un personaje sobre la radio en Chile y en Magallanes en particular, y ni qué más decir de Vladimiro, nuestro querido amigo Vladimiro Memisa.
Amigas, amigos, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hoy día. Dulce. Muchas Gracias, gracias de Dulce. verdad. Y a todos, seguir acompañándonos en la amplia parrilla programática de UMAC Televisión, página de nuestra historia, en la 4ª temporada. Muchas gracias por acompañarnos.